Buenas tardes. El día de hoy nos corresponde la clase número 17 de radiación y ondas guiadas. Así que vamos a poner las láminas y vamos a decir entonces justamente que vamos a estar continuando con lo que hemos estado trabajando en la clase anterior. En particular, pues entonces habíamos visto redes de un solo puerto y ahora vamos a generalizar este resultado a redes de múltiples puertos. Bueno, siguiendo entonces con esto, vamos para... Ajá. Entonces dice que lo que habíamos hecho anteriormente para redes de un puerto lo podemos extender a redes de múltiples puertos si empleamos la teoría de matrices. O sea, en lugar de utilizar los escalares que habíamos visto anteriormente, A y B, ahora vamos a tener un mayor número de energías incidentes en los diferentes puertos y por supuesto también emergiendo de ellos. Ok, entonces para este estudio vamos a compartir de una red pasiva de n puertos, la cual no me importa si puede tener matriz Z o matriz Y, porque ya la vez anterior me expliqué que en la matriz S siempre existe. ¿Okay? Entonces, cada uno de los puertos podemos considerar pues, tensiones y corrientes como en el gráfico que vamos a mostrar a continuación. Ya que tendríamos una situación como esta, en la cual tenemos puertos desde el puerto 1 hasta el enésimo puerto. Y cualquier puerto intermedio, digamos, a denominarlo U. ¿Okay? O sea que con U variando de 1 a N tenemos todos los puertos que están allí. Y en cada uno de estos vamos a tener una tensión en el puerto y una corriente entrando al puerto. Vamos a decir que todas las corrientes entran a los puertos. Entonces, como ya digo, esta red, no me importa en este momento que pueda haber aquí adentro, lo más que me interesa son las relaciones de las tensiones y las corrientes en los puertos. Entonces, el punto ahora es escoger un conjunto de n impedancias de normalización y, como digo, no necesariamente iguales entre sí. Entonces vamos a poder de igual manera pues, obtener tensiones y corrientes normalizadas ahora para cada puerto. Entonces, en función de eso podemos definir unas tensiones incidentes y reflejadas utilizando las mismas ideas que teníamos antes. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que las tensiones ya normalizadas están puestas en minúscula y sin rayita. Las tensiones son de su U y su U. Su semisuma producirá el término A su U correspondiente. Y su semidiferencia corresponderá al término B sub U en el mismo puerto. Y aquí yo digo, esto ocurrirá para todos los valores con U variando desde 1 hasta N, o sea, hasta el enésimo puerto de la red. Entonces, el otro punto es, bueno, si nosotros asumimos que las excitaciones a los puertos son fuentes de corriente, entonces podemos relacionar las tensiones con las que serían variables dependientes ahora, podemos relacionar con las variables independientes a través de una matriz Z, como yo mencioné en la clase anterior. Y por el contrario, si las tensiones son las variables independientes, entonces las corrientes se dan a través de la matriz Y. Y así como hemos relacionado las tensiones y las corrientes, también las cantidades A y B. Solo que ahora ya no es un solo valor, sino que será un conjunto de valores. Entonces los parámetros de dispersión A y B, pero ahora relacionando todas las A y todas las B, todos los puertos van a estar relacionados, es a través de una matriz cuadrada, como en el caso anterior también la matriz Z y la matriz Y era matrices cuadradas. Entonces, ahora el punto es cuáles son las excitaciones y cuáles son las variables independientes. Dice, en este caso, las excitaciones van a ser un conjunto de generadores acoplados a cada uno de los puertos. Entonces se van a conectar
N generadores de tensión, cada uno a un puerto de la red, con impedancias de salida iguales a la impedancia de normalización del puerto respectivo. Eso quiere decir que si yo conecto estos generadores, cada uno de estos puertos, como su impedancia del generador es igual a la impedancia de normalización de ese puerto, entonces lo que va a suceder ahí es que estamos en la condición de generador acoplado, pero en cada uno de los puertos. ¿Okay? Entonces ahora el punto es, vamos a considerar, vamos a absorber la impedancia de normalización dentro de la red, para que ahora estemos como en el caso de arriba, tenemos ahora un conjunto de generadores, ¿okay? A fuentes de tensión que van a ser nuestras variables independientes, que van a estar conectadas ahora a una matriz aumentada. Entonces dice, si se hace este procedimiento, la red resulta similar a una red aumentada y en esa red, pues la matriz Y sub A siempre existe. Esta, digamos, sería la situación que tenemos ahorita. O sea, tenemos una red, ¿okay? Tenemos esta red que está aquí, y vamos a conectar un conjunto de generadores a esa red. Y lo que vamos a hacer ahora nosotros es que vamos a escoger un conjunto de resistencias de normalización iguales a la resistencia de los generadores. Por tanto, si hacemos eso, estamos en condición de generador acoplado. Y en la otra situación que tenemos es que si ahora entonces yo me traigo a la resistencia de generador dentro de la red y considero una red no vista directamente desde este punto, sino vista desde el otro extremo de la resistencia, tendríamos entonces una situación que se parecería pues a una red aumentada como esta que está aquí. Entonces lo que hemos hecho ahora es que estamos considerando ahora los generadores como unos, estos generadores van a tener resistencia de salida cero dentro de este concepto, o sea, son generadores puros, no tienen impedancia de salida porque su impedancia fue absorbida dentro de la red aumentada. Entonces, de ese punto de vista, nosotros vamos a poder relacionar las corrientes que están entrando en cada uno de los puertos acá con los generadores a través de una admitancia, o más bien una matriz de admitancia que corresponde a la red aumentada. Entonces, bueno, lo que estamos diciendo acá, la matriz columna de corriente que entra de cada puerto, es esto que está aquí, está I, se va a obtener es a través de la multiplicación de las B sub G, que serían las variables independientes, por esta Y sub A, esa matriz cuadrada, que es la que corresponde a la matriz aumentada. ¿Okay? Entonces B sub G es una matriz de tensiones de generadores, una matriz columna. Entonces lo próximo que vamos a hacer, como dije anteriormente, es que vamos a escoger una resistencia de normalización que no son necesariamente iguales. Entonces, esa resistencia, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar cada una de estas tensiones que están aquí por la resistencia de normalización elevado a la menos un medio, es decir, vamos a dividir por la raíz cuadrada de la resistencia de normalización correspondiente al puerto y tengo entonces una tensión normalizada en el uésimo puerto. ¿Okay? O sea, un generador de tensión en el puerto U, obtenido, digamos, de esta operación. Esto lo he hecho para un solo valor. Si ahora lo hago para todos los valores, lo puedo representar de forma matricial, pues de la forma que está aquí indicada. Así, la matriz B sub G de tensiones normalizadas será igual a la matriz R0 elevado a la menos un medio por la matriz B sub G de tensiones no normalizadas. Tomen en cuenta que yo puedo hacer esta operación que está indicada en el medio porque R0 es una matriz diagonal. Ustedes saben entonces que estas operaciones algebraicas sobre matrices solamente son posibles en matrices diagonales y justamente está constituida por la resistencia de normalización de cada uno de los puertos. ¿Okay? Entonces es posible tomar
la inversa, ¿okay? Y además tomar la raíz cuadrada, que significa simplemente en la matriz hacer esta operación en cada uno de los elementos de la diagonal, solo para recordárselo de por allá de álgebra, ustedes estudiaron esto. Bueno, entonces, continuemos con lo que tenemos acá. Diríamos entonces, eso que acabamos de hacer con las tensiones, pues lo podemos repetir también con las corrientes. En el caso de las corrientes, la normalización se obtendría entonces tomar los valores no normalizados y multiplicarlos por la matriz y R0 a la 1 medio, positivo ahora. Y si sustituyo las corrientes no normalizadas por la admitancia no normalizada, por las tensiones no normalizadas, ¿verdad? Obtendríamos finalmente estas expresiones. Y si ahora yo convierto la tensión no normalizada, la relaciono con la normalizada, tendría entonces que multiplicar por R0 a la 1 medio. Entonces nos quedaría finalmente que podemos agarrar este término, estos tres términos que están aquí y juntarlos en una nueva matriz que se llamaría Yeshua minúscula, para indicar que son admitancias normalizadas que se obtiene de hacer esta operación, R0 a la 1 medio multiplicado por la Yeshua no normalizada multiplicado por R0 a la 1 medio. Eso que está aquí, ¿verdad? Me va a producir esta matriz, que es la matriz de admitancia normalizada, aumentada y normalizada. Finalmente, entonces, tendríamos que la matriz de corrientes a la entrada se tendrá de multiplicar esta matriz Yeshua de la red aumentada y normalizada por las tensiones, por las excitaciones. El próximo punto en esto sería tomar en cuenta el hecho de que estamos acoplando cada uno de los puertos. ¿Okay? Entonces, en estas tensiones Yeshua la matriz de dimensión n por n, la matriz de la admitancia aumentada y normalizada de la red de los puertos. Entonces, como yo les había comentado antes, la idea es que vamos a escoger como resistencia de normalización ahora la resistencia de los generadores en cada uno de estos puertos. Entonces, si eso es así, estamos en condición de generador acoplado y sucederá entonces que las tensiones incidentes serán igual a la mitad de las tensiones de los generadores en vacío. ¿Okay? Por eso es que tenemos esta expresión aquí. Para cada uno de los puertos a su U, eso va a corresponder a B sub G del mismo puerto U dividido por 2. Por otra parte, también, de aquí nosotros pudiésemos relacionar las tensiones B sub U con las tensiones incidentes, simplemente pasando el 2 para el lado izquierdo. Otra de las cosas era que habíamos visto que la corriente en parámetro de dispersión, cuando era de un puerto, se puede obtener de la diferencia de A menos B. Podemos hacer lo mismo para cada uno de los puertos acá y entonces tener que la corriente I en el puerto U será la diferencia de la A en el mismo puerto U menos la B en el del mismo puerto. Y si lo hacemos para todos los valores de los puertos, pues entonces eso a la larga es una operación matricial. Entonces, como dice aquí, generalizando para todos los puertos, A menos B, que será la matriz de corriente, va a ser igual a la matriz Y sub A por B sub G, la cual, como dije anteriormente, esta B sub G vale 2 veces A. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar este término para el lado izquierdo y la B para el lado derecho y obtenemos entonces que la matriz B va a ser igual a la matriz A menos 2 veces la matriz Y sub A por A. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar la matriz A como factor común por la derecha. ¿Okay? Recuerden que en las operaciones matriciales la multiplicación no es conmutativa. Así que entonces hay que aclarar cosas como la que acabo de decir. Entonces yo voy a sacar la matriz A con factor común por la derecha. Eso significaría entonces que ahora la matriz B será igual a la matriz de identidad E menos 2 veces la matriz Y sub A y todo eso multiplicando a la matriz A. Entonces, lo que está en el paréntesis lo vamos a denominar
matriz S por analogía a lo que nosotros habíamos hecho para redes de un puerto. Recuerdan que en redes de un puerto habíamos tenido exactamente la misma relación, ¿ok? Solo que ahí no era una matriz, sino que era un solo número, era un escalar. Entonces, tenemos justamente que la matriz S, definida, digamos, de esta manera, va a ser igual a la matriz de entidad menos 2 veces la matriz Y sub A. La matriz E es la matriz unitaria que solamente contiene unos en la diagonal principal. Es importante hacer notar entonces lo siguiente. La matriz S es una matriz N por N, una matriz cuadrada, pero la matriz B es una matriz columna y la matriz A también es una matriz columna. Entonces, la operación tiene que darse en el orden en que está indicado allí. Es decir, la matriz B será igual a la matriz S por la matriz A en ese orden. Muy bien. Si yo fuese a cambiar el orden, la multiplicación, tengo que hacer un intercambio de filas por columna, que lo vamos a hacer más adelante. ¿Okay? Por los momentos solamente tenemos esto aquí. Entonces, bueno, cuando nosotros tenemos redes de un solo puerto, decíamos entonces que B era simplemente S por A. Cuando tenemos matrices de N puertos, eso será que la matriz B será igual a la matriz S por la matriz A en ese orden. B y A son matrices columna. Muchas veces nos interesará conocer el caso particular de redes de 2 puertos. En muchas ocasiones vamos a estar trabajando con estas redes de 2 puertos. Y de hecho, de manera indirecta lo hicimos cuando estábamos trabajando con líneas de transmisión, porque la línea la podemos considerar como una red de 2 puertos. Entonces, bueno, si la red tiene 2 puertos, tenemos entonces que podemos relacionar B1 y B2, o sea, lo que emergen de la red, con las A1 y A2, que son las cosas que entran a la red. ¿Okay? Entonces podemos escribir que B1 será igual a S11 por A más S12 por A2. ¿Okay? Y que B2 va a ser S21 por A1 más S22 por A2, donde esa S1, S11, S12, S21 y S22 son los elementos de esta matriz S que está acá. ¿Okay? Entonces, en realidad esto sería igual para cualquier número de puertos, pero lo estoy particularizando para el caso de 2 puertos por una cuestión de simplicidad de algunos elementos que vamos a ver a continuación. Muy bien. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a colocar en el puerto 2 una impedancia tal que no exista reflexión. ¿Okay? O sea, vamos a terminar el puerto 2 en su impedancia acoplada. Entonces, lo que va a suceder allí es que si en el puerto 2 coloco una impedancia que es igual a la impedancia de normalización, no va a haber nada que entre por ese puerto, o sea que A2 vale 0. En esas condiciones, entonces si yo divido B1 entre S1, me va a producir el término S11 de la matriz anterior, que corresponde, por supuesto, en este caso, al coeficiente de reflexión de la red cuando todos los puertos están acoplados. ¿Okay? Asimismo, lo que emerge por el puerto 2, B2, va a ser el término S21 de la matriz S multiplicado por A1. Así que si yo divido B2 entre A1, tengo el término S21. Fíjense que hemos puesto aquí el condicionante de que B2 entre A1 es S21 siempre y cuando A2 es igual a 0. Así que nosotros podemos terminar los demás puertos en impedancia acoplada y de esa manera garantizamos de que no hay nada entrando en esos puertos y la única energía que estamos considerando es la que estamos introduciendo en un puerto en particular. En el caso que tenemos aquí, el puerto 1. Pudiésemos invertir la situación y terminar el puerto 1 en su impedancia acoplada y entonces sucedería, pues, obviamente, que podemos conseguir los otros 2 términos, o sea, el término S12 y el S22, que nos faltarían para completar la matriz S.
Um, Recordarán ustedes que en la definición que nosotros dimos a, a las A y a las B, encontramos que cuando elevamos al cuadrado correspondían a las potencias, a las A a las potencias incidentes y las B a las potencias que emanan del puerto. Voy a generalizarlo en este caso, porque no solamente, no siempre es reflexión. Por el momento vamos a decir que sería, digamos, como una reflexión que hay en ese puerto. ¿Okay? Entonces, la potencia de salida, lo que está emergiendo va a ser B sub 2 al cuadrado y lo que está ingresando va a ser B sub 1 al cuadrado. Por tanto, si yo divido lo que está saliendo entre lo que está entrando para una red de dos puertos, eso va a ser B sub 2 al cuadrado o B sub 1 al cuadrado en módulo, ¿verdad? Ya habíamos visto que está en módulo. Lo cual va a ser igual a ese sub 2, 1 al cuadrado. ¿Okay? Eso, como dice acá, implica una clase de eficiencia en el sistema de dos puertos. ¿Okay? Y bueno, también podemos aplicar estos mismos conceptos a los demás parámetros, el S sub 1, 2, el S sub 1, 1 y el S sub 2, 2. ¿Okay? Todo lo podemos relacionar con potencia. ¿Por qué? Porque las potencias sí las podemos medir. En el aparatico ese que yo mostré en la clase anterior, en el analizador de redes, pues nosotros podemos medir esos parámetros. ¿Ok? Aquí vamos a ir a unos casos particulares, vamos a hacer unos cálculos, ¿verdad? Y dice, vamos a hallar la matriz de un trozo de línea de transmisión. Vamos a asumir que todas las líneas tienen la misma impedancia característica. Digamos, sería un trozo de cable que yo lo voy a ver, voy a caracterizar el trozo de cable, un largo de esto, pero que es el mismo, es que se extiende de manera infinita. ¿Okay? Así que entonces, yo voy a definir dos puertos, un puerto 1 y un puerto 2 en ese cable, y en el puerto 1 voy a definir, obviamente, una tensión incidente a su 1, y en el puerto 2 una tensión incidente a su 2. Y lo que emerge del puerto 1 va a ser B sub 1 y lo que emerge del puerto 2 va a ser B sub 2. ¿Ok? Entonces, bueno, pudiésemos aplicar estas mismas consideraciones que hicimos antes. ¿Qué es lo que me decía en la expresión anterior? Que yo debo terminar los puertos en su impedancia característica. Así que si yo escojo como impedancia de normalización la misma para todos los puertos, lo que va a suceder es que yo voy a terminar este puerto en una impedancia igual a la de esta línea. Así que entonces, lo que va a ocurrir acá en este puerto es que A sub 2 vale 0. Si A sub 2 vale 0, ¿ok? Entonces no hay nada que salga por el puerto 1, porque si no hay nada que ingrese por aquí, no hay nada que salga en el puerto 1 por A sub 2. Así que lo único que puede salir por el puerto 1 es la reflexión que hubiera acá. Pero como es la misma impedancia, tampoco hay reflexión de este lado. De manera que B sub 1 va a ser igual a 0. Entonces el término S sub 1, 1, que es el cociente de B sub 1 entre A sub 1, cuando A sub 2 es igual a 0, va a ser 0 también. Vamos a ver el término B sub 2. El término B sub 2 correspondería a lo que ingresa en el puerto 1 y que se ha propagado a lo largo de esta línea. ¿Okay? Así que si esta línea tiene una longitud eléctrica zeta igual a beta por L, por el largo físico de esta línea, pues entonces lo que va a salir por el puerto B, por el puerto 2, va a ser lo mismo que ingresó por el puerto 1, pero multiplicado por la exponencial a la menos j zeta, ¿okay? Que es zeta beta por L. Entonces, vamos a ver eso en la siguiente lámina. Pues. Entonces, como decimos anteriormente, S sub 1 era 0 porque B sub 1 es 0, ya que la red está acoplada en ambos puertos. De la misma manera, tendríamos S sub 2, 2. Si zeta es la longitud eléctrica de trozo de línea, zeta igual a beta por L, entonces lo que va a suceder es que lo que sale en el puerto 2 es simplemente lo que ingresa al puerto 1 porque es a la menos otra zeta, y viceversa lo que saldría en el puerto 1
es lo que ingresa en el puerto 2 por E a la menos J cita. De manera que con esto pudiéramos combinar los términos faltantes, de manera que tenemos entonces S sub 1, 2 va a ser igual a B sub 1 entre sub 2 por E a la menos J cita, y S sub 2, 1 va a ser igual a B sub 2 entre sub 1 por E a la menos J cita. Así que si yo junto todo eso, me queda esta matriz. La matriz S para el trozo de línea va a tener 0 en la diagonal principal, por lo cual me dice que está acoplado, y lo único que yo tengo es que cuando yo me muevo del puerto 1 al puerto 2 y viceversa, lo único que tengo es un desfasaje. Vamos a ver más adelante que las matrices pueden ser un poco más complejas cuando la situación es distinta. Bueno, entonces consideremos ahora un ejemplo de cálculo con impedancia diferente. Antes de seguir, yo les había dicho, creo que lo comenté en la clase anterior, pero antes que se me olvide, yo puedo tener redes en las cuales la impedancia de normalización sea distinta en cada puerto. Y uno de estos, como yo decía, es este perolito que se compra en la ferretería. Este perolito, que ya lo habíamos visto anteriormente, obviamente tiene, de un lado tiene un par de hilos paralelos cuya impedancia característica es 300 ohm. Y de este lado tiene un cable coaxial cuya impedancia característica es 75 ohm. Así que si yo voy a tratar de obtener o de calcular una matriz S de parámetros de dispersión para esta que está aquí, mi impedancia de normalización para este puerto tendrá que ser 75 ohm y la impedancia de normalización de este puerto tendría que ser 300. ¿Okay? Para obtener una representación sencilla, porque como les dije, el valor que yo escoja para la resistencia de normalización lo voy a hacer, puede ser arbitrario, pero yo lo voy a escoger siempre para tener una simplificación. Y la simplificación aquí es escoger que la impedancia de normalización sea igual a impedancia característica, porque los generadores que yo voy a acoplar aquí, al normalizarlo, van a producir un valor 1 normalizado en la parte de impedancia. Y me va a producir a su vez un acoplamiento de los puertos. Bueno, veamos ahora este caso de cálculo. A primera vista parece igual al anterior, pero ahora las líneas tienen impedancia característica diferente. En particular, vamos a considerar que de este lado tengo una línea cuya impedancia característica sea igual a 1 normalizado, porque estoy escogiendo como impedancia de normalización esta misma impedancia característica, y eso mismo voy a hacer de este lado. Pero en el medio tengo una línea con una impedancia característica distinta, que vamos a denominar Z0' y que es distinta de 1. Porque si fuera igual a 1 es el ejemplo anterior que acabamos de hacer. Igualmente vamos a considerar que hay un desfasaje de zeta grados en esta línea. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Según nos dice la teoría, yo debo colocar una carga en cada uno de los puertos de manera de garantizar que la tensión incidente en ese puerto sea nula, de manera que no ingrese nada y que la única tensión incidente esté en el puerto donde estoy midiendo ahí. Así que nosotros deberíamos colocar aquí en el puerto 2 una impedancia de valor 1 para que a sus 2 valga 0. ¿Okay? O sea, la impedancia de normalización que yo voy a tener acá la voy a elegir igual a 1 para que a su 2 sea 0. No importa cuál sea la B sub 2, que tenga acá, a su 2 vale 0. El problema está en que cuando yo estoy considerando esta línea, ¿okay?, el valor de impedancia que yo voy a ver aquí ya no es igual a su impedancia característica. Yo lo que voy a ver aquí es este 1 que puse acá. La impedancia que yo voy a ver aquí en este puerto vale 1, pero su impedancia característica es Z0'. Por tanto, aquí va a haber un desacoplamiento. En el puerto 2 hay un desacoplamiento porque la impedancia de la línea de la derecha no es igual a la de la línea que está en el medio. Eso va a producir
un coeficiente de reflexión que vamos a denominar gamma sub 2 en el puerto 2. El siguiente paso es pararnos en el puerto 1 y ver ese coeficiente de reflexión visto en el puerto 1. ¿Cuánto vale? Bueno, va a ser lo que tengo en el puerto 2 multiplicado por E a la menos J zeta, para tomar en cuenta el desfasaje. Ese valor de coeficiente de reflexión en esta línea, yo tengo que convertirlo a impedancia para poderlo enfrentar con la línea que está acá. Así que entonces yo hago la operación de convertir el coeficiente de reflexión aquí en impedancia, y esa va a ser la impedancia de carga que va a haber la línea que está del lado izquierdo. O sea que ya va a haber aquí una impedancia, que es la impedancia que ofrece esta línea del medio en el puerto 1. Y eso va a producir un cierto desacoplamiento, va a haber una onda reflejada por causa de esa diferencia de impedancia, de manera que ahora P1 ya no va a ser igual a 0. Vamos a verlo en las siguientes láminas. Pues. Lo hice aquí para adelantarme. Entonces, como dice aquí, a primera vista parece el mismo caso anterior, sin embargo, el hecho de que la impedancia en la línea intermedia sea diferente de Z0, pues va a producir una reflexión. Así que entonces, como ya les comentaba anteriormente, en el puerto 2, yo voy a tener un coeficiente de reflexión gamma 2 que va a ser igual a 1, que es la impedancia que yo coloqué como terminación en el puerto 2, para que A sub 2 fuera igual a 0, menos Z0' entre la suma. Y aquí tengo el valor de coeficiente de reflexión en el puerto 2. Ese coeficiente de reflexión lo llevo al puerto 1 con la exponencial E a la menos 2J0. Y ahora convierto eso a impedancia. Una impedancia Z1 que será igual a Z0', porque estoy en la línea del medio, por 1 más gamma 1 sobre 1 menos gamma 1. Ese valor de Z1, ¿verdad? Ya estaría normalizado respecto de la línea de la izquierda. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer la operación Z1 menos 1 sobre Z1 más 1 para obtener el coeficiente de reflexión en el puerto 1 que coincide con el término S sub 1, 1. O sea que entonces ya tengo cuánto vale S sub 1, 1. Entonces lo que tengo que hacer es sustituir esta Z sub 1, que es lo que tenemos acá. Entonces aquí estamos haciendo toda la operación con las exponenciales y todo esto. O sea que finalmente tengo que el coeficiente de reflexión en el puerto 1 vale 1 menos E al menos 2J zeta 0, ¿verdad? Sobre Z0' más 1 sobre Z0' menos 1 menos el inverso de eso por E a la menos 2J zeta. Es decir, es una operación un poco más compleja que lo que hemos visto anteriormente. El caso para nosotros, es importante de verlo acá, es ver si este caso se reduce al caso anterior si la línea estuviera, si la línea del medio tuviera impedancia normalizada igual a 1. Bueno, vamos a hacerlo. Si Z0' es igual a 1, este término vale 0, así que esto lo despreciamos frente al... o sea, esto vale 0, el término de la derecha no existe. Lo único que me queda entonces en el denominador sería Z0' más 1 sobre Z0' menos 1, las cuales, por supuesto, ya sabemos, son iguales a 1. Así que lo que me va a quedar aquí es 2 entre 0. Y 2 entre 0 tiene infinito, y si yo divido cualquier cosa entre infinito, esto tiende a 0. O sea que el término S sub 1, 1 vale 0, si Z sub 0' vale 1, que se reduce al caso anterior. En cualquier otro caso, habrá que sacar la cuenta. Entonces, justamente aquí decimos, pues, ese sub 1, 1 valdrá 0 cuando esta línea pues vale, tiene la impedancia igual a la impedancia característica. Pero vemos también
una cosa, si la línea tiene una longitud igual a media longitud de onda. Si la línea tiene una línea igual a media longitud de onda o número entero, ¿ok? Entonces también va a suceder que ese sub 1, 1 sería igual a 0, ¿ok? Echamos para atrás un momentico en la expresión. Si esto es igual, si zeta es igual a pi, e a la menos 2 pi, es simplemente dar la vuelta completa de la circunferencia, e a la menos 2 pi vale, vale 1. 1 menos 1 da 0, o sea que ese sub 1, 1 va a valer 0 igualmente. Ahora, cualquiera sea el valor de la Z0', cualquiera sea el valor que tenga Z0', si la longitud de la línea es un número entero de medias longitudes de onda, ese sub 1, 1 seguirá siendo 0. También lo podemos ver de razonamiento que tenemos en línea de transmisión, porque cuando yo colocaba una línea cuya longitud fuera media longitud de onda o un múltiplo entero de ella, teníamos que la impedancia que estaba de otro lado se reflejaba de este, y eso es lo que está sucediendo. Como yo coloqué una impedancia acoplada en el puerto de allá, o sea, una impedancia de valor 1 normalizada, al lambda medio, lo que va a suceder es que yo lo que veo es 1, es decir, que yo veo aquella impedancia, la veo acá, y como es mi misma impedancia, entonces el coeficiente de reflexión es nulo. Por tanto, ese sub 1, 1 vale 0 si la línea tiene una longitud lambda medio o un número entero de lambda medio. Ok, ahora supongamos que la línea tiene una longitud de lambda cuarto, es decir, que el desfasaje es pi medio. Si el desfasaje es pi medio, entonces la fórmula se reduce a z0' cuadrado menos 1 sobre z0' cuadrado más 1. ¿Okay? Y entonces si nosotros quisiéramos hacer un acoplamiento, nosotros escogemos el valor de la z0' igual a la raíz del ROE, si asumimos que vamos a elegir como que la carga sea máxima. ¿Okay? Si la carga fuera mínima, entonces sería 1 sobre la raíz del ROE. ¿Okay? Entonces, volviendo a esto, si tenemos que el acoplador lambda cuarto con el valor de z0' igual a raíz del ROE, entonces al meterlo dentro de estas expresiones nos quedaría que z0' cuadrado sería ROE. ¿Okay? Entonces nos queda ROE menos 1 entre ROE más 1, y eso es el módulo del coeficiente de reflexión de la carga no acoplada. Entonces esa es una cuestión interesante. Ese es 1, 1, la reflexión que yo tengo acá, va a ser igual al coeficiente de reflexión de la carga no acoplada para el transformador lambda cuarto. Muy bien. Eso también, de hecho, lo podemos ver inclusive en la carta de Smith. El siguiente caso que vamos a estudiar es una red que está constituida por un trozo de línea que está terminada, que tiene largo eléctrico Z1 y está conectada con un stub, que es un stub de largo Z2, longitud eléctrica. Tenemos dos longitudes eléctricas acá. Una longitud eléctrica Z1 para el trozo de línea que conecta el puerto 1 con el puerto 2 y otro trozo de línea de longitud Z2 que conecta al puerto con tierra. ¿Okay? O sea, esto es un cortocircuito que tiene de longitud eléctrica Z2. Pasa que en el dibujo no me gusta esa representación, porque pareciera que el corto estuviera aquí, en realidad el corto está lejos, está a esta distancia Z2. Bueno, vamos a asumir que las impedancias características son todas iguales, Z0 igual a 1, igual a 1, igual a 1. O sea, todas las líneas tienen la misma impedancia característica, pero lo único que hemos hecho es que le hemos agregado un stub, en este caso, en el extremo de entrada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acoplamos el puerto 2. Entonces coloca una impedancia de valor 1 allá. Cuando yo lo quiero ver en el puerto 1, pues lo que voy a hacer es que yo vuelvo a ver 1.
¿ok? Entonces, en este caso, como vamos a trabajar en paralelo, vamos a trabajar con admitancia en lugar de impedancia. Entonces, coloco una admitancia valor 1 en el puerto 2, acoplo el puerto 2. Como la línea tiene impedancia característica 1, pues yo vuelvo a ver esto del lado de acá. O sea, que en el puerto 1 tengo que la admitancia que yo veo de ahí en adelante hacia allá vale 1. Y a esa admitancia le voy a sumar el valor del stub. La admitancia del stub vale menos j cotangente de cita 2. Bien, yo ya tengo el valor de la admitancia en el puerto 1. Lo quiero convertir a coeficiente de reflexión para calcular cuánto vale el término SS1, 1. Bueno, gamma 1 será 1 menos Y1 sobre 1 más Y1, será J cotangente de cita 2 sobre 2 menos J cotangente de cita 2. Y eso será el valor S1, 1. Ok. Una vez que ya tengo la tensión, el coeficiente de reflexión, yo puedo calcular el coeficiente de transmisión. ¿Okay? El coeficiente de transmisión vale 1 más gamma. Así que esa también a su vez va a ser la tensión incidente en la línea intermedia. ¿Okay? O sea, en esta línea tengo una tensión incidente de valor 1 más gamma 1. Y como no tengo reflejada de ese lado, ¿verdad? Lo único que va a tener es que esa tensión va a propagarse al puerto 2 con simplemente un retraso de cita 1 grado eléctrico y no tengo ningún otro elemento que sumar acá porque no hay reflexión de ese lado. ¿Okay? Entonces, eso debería corresponder, obviamente, al término S2, 1. ¿Okay? Si es lo que sale por el puerto 2 debido a lo que entra por el puerto 1. Por tanto, será igual a la tensión incidente, que es la que viene por causa del coeficiente de transmisión, por E a la menos J cita U. Así que ya tengo dos elementos de la matriz de dispersión. Me faltan los otros dos. ¿Okay? Entonces, hay que sacar la cuenta en todos los casos, porque como esto no tiene simetría, si yo la volteo, ya la posición del stub cambió. ¿Okay? Entonces, ahora, bueno, para hacer el puerto 2, tengo que acoplar el puerto 1 y observar el coeficiente de reflexión visto en el puerto 2. Y entonces ahora lo que tengo acá, coloco una admitancia valor 1 en el puerto 1, ¿ok? Pero ahora le sumo el stub. Entonces la admitancia total vista en el puerto 1 es la admitancia Y1 que hemos calculado anteriormente. Así que el coeficiente de reflexión, pero ahora visto desde la línea del medio hacia allá, va a ser el mismo valor que habíamos tenido anteriormente. O sea, va a ser gamma 1. Este coeficiente de reflexión se observa en el puerto 2. Cuando este coeficiente se observa en el puerto 2, va a estar afectado de un desfasaje igual al doble de cita 1. Entonces, voy a tener que ese sub 2 va a ser igual a cita 1 por E a la menos J2 cita 1. ¿Okay? Porque recuerden el coeficiente de reflexión por el factor 2. ¿Okay? Y finalmente, me interesa ahora el término S1, 2, que es lo que sale por el puerto 1 dividido al puerto 2. Bueno, la tensión que incide en el puerto 2 se propaga libremente al puerto 1 solamente con el desfasaje E a la menos J cita sub 1. Y cuando llega allá, lo que va a tener, que es lo que va a salir por el puerto 1, va a ser esa tensión incidente multiplicada por el coeficiente de transmisión, que es 1 más gamma 1. ¿Okay? Eso es. Entonces ya tengo los 4 elementos de la matriz. ¿Okay? Entonces aquí tienen ustedes simplemente un ejemplo numérico. Tenemos una línea intermedia que tiene una longitud de 0,12 lambda, es decir, 43,2 grados. Y el stub tiene un largo de 0,05 lambda, lo cual equivale a 18 grados eléctricos. Entonces, si sustituimos los valores allí, pues nos dan estos numeritos que están acá. Vale la pena que observemos lo siguiente. El módulo
del coeficiente de reflexión es el mismo, S sub 1, 1 es igual a S sub 2, 2 en módulo, pero no en ángulo, por causa justamente de lo que les decía de ese stub, que hace que la línea sea asimétrica desde ese punto de vista. Los coeficientes de transmisión, o sea, el S sub 1, 2 y el S sub 2, 1, sí son iguales. ¿Ok? 05948, 498, ¿okay? Con ángulo 13,80 grados en los dos casos, para los de transmisión, ¿okay? Del puerto 1 al 2 y del 2 al 1, pero los coeficientes de reflexión, aunque el módulo sea igual, el ángulo difiere. Importante eso, ¿ok? Precisamente por la causa de la asimetría en la posición del stub. Bueno, a continuación nos toca hablar ahora de la potencia transferida en la red de N-puerto. Bueno, como siempre, consideramos la red de N-puerto, consideramos en primera instancia que la red es pasiva. ¿Okay? De hecho, en este curso, a menos que yo diga lo contrario, siempre estoy trabajando con redes pasivas. Si en algún momento tuviese necesidad de trabajar con algo distinto, tendría que decirlo. En la siguiente asignatura, en microondas, es posible que sí trabajemos más con redes activas. Bueno, como les decía, en este caso, entonces las ecuaciones para la red pasiva de N-puerto se pueden expresar en forma de parámetro de dispersión, como lo habíamos hecho para la red de un puerto. Así que la idea es tener cuánto va la potencia incidente, cuánto va la potencia reflejada, y restar para saber cuánto es la potencia disipada. Entonces, en este caso, vamos a decir el puerto de partida sea una red pasiva de N puertos con cargas pasivas y generadores con impedancias reales conectadas a través de los puertos, como está ahí en esa gráfica. La idea aquí es que vamos a calcular cuánto vale la potencia neta que entra a la red en cada uno de los puertos y luego sumar todas las contribuciones para obtener obviamente cuánto es la potencia que se queda dentro de la red de N-puerto. ¿Okay? Y la potencia neta es que está ingresando va a ser la diferencia del incidente menos la emergente, porque no necesariamente es reflejada. ¿Okay? Entonces, vamos a ver aquí, la potencia que entra a un puerto, el késimo puerto, es la diferencia de la potencia incidente, P sub IK, menos la reflejada, P sub RK. ¿Okay? Entonces, y esa potencia se pueden relacionar con los parámetros de dispersión. ¿Okay? La P sub IK valdrá a sub K conjugado por A sub K. Y la potencia emergente será P sub K conjugado por B sub K. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ahora la potencia total que entraría a la red en el puerto es la sumatoria de cada una de esas contribuciones parciales. Es decir, sería esta suma desde puerto 1 hasta n de la diferencia A sub K conjugado por A sub K menos B sub K conjugado por B sub K. ¿Ok? Y esto que está aquí se puede expresar matricialmente de la siguiente manera. Esta P va a ser igual a una matriz que llamaremos A tilde, que será una matriz fila multiplicada por la matriz columna A, menos B tilde, que será una matriz fila por una matriz columna B. ¿Okay? Donde hemos definido justamente la operación esta, de manera que la matriz A tilde será la matriz A, la misma matriz A, traspuesta conjugada. ¿Okay? Aquí está el término conjugado que está aquí arriba, pero además es traspuesta para convertirla de una matriz columna a una matriz fila, de manera que al hacer la multiplicación de este término por esto, eso corresponda a esta sumatoria que está acá. ¿Okay? Y lo mismo sucedería pues, con el término del lado derecho. Es decir, que la matriz A tilde es simplemente la misma matriz A, pero traspuesta y conjugada.
Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? También nosotros tenemos que, de acuerdo a las reglas de la álgebra matricial, yo les decía que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Si yo intercambio el orden de multiplicación, tengo que cambiar filas por columnas. Y eso es lo que tendríamos acá. Entonces, yo tendría que la matriz B es igual a la matriz S por la matriz A, pero si yo quiero convertir la matriz S en la matriz B tilde, tengo que tomar la traspuesta conjugada de esto. Y para hacer eso, obviamente, invierto el orden de multiplicación, y entonces tengo, esto va a ser A tilde por S tilde, ¿okay? En ese orden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La matriz A es una matriz fila multiplicada por esta matriz cuadrada, me produce una matriz fila de este lado. ¿Okay? Bueno, entonces ahora tenemos que multiplicar la B por la B tilde y la A por la A tilde. Así que tenemos que la potencia total será A tilde por A, ¿ok? En ese orden, menos A tilde por S tilde por S por A, en ese orden. Entonces, ahora, igual que lo hicimos en el pasado, vamos a sacar factor común manteniendo el orden de la multiplicación. Así que yo voy a sacar A tilde como factor común por la izquierda y voy a sacar A como factor común por la derecha. Al hacerlo de esa manera, entonces me queda que el resultado es A tilde por paréntesis la matriz de identidad E menos S tilde por S, que es este término que está aquí, multiplicado por A. Este término en paréntesis le vamos a dar un nombre, le vamos a denominar matriz Q. ¿Okay? La matriz Q va a ser entonces la matriz de identidad menos S tilde por S. Y esa matriz Q la vamos a denominar matriz de disipación. Así que cuando nosotros multiplicamos las excitaciones A de la forma que está indicada aquí por la matriz Q, tenemos la potencia disipada dentro de la red. ¿Okay? Entonces dice aquí, a la matriz Q se le conoce como matriz de disipación. En el caso de red pasiva, debe ser definida positiva. Es decir, que el módulo de Q, el determinante de Q, perdón, tiene que ser mayor que 0. También puede darse el caso que sea semidefinida positiva. Es decir, cuando el determinante de Q es igual o mayor que 0. De hecho, en el caso de redes pasivas sin pérdida, sucede que el determinante de Q vale 0. La matriz Q además tiene una propiedad matemática que la matriz Q es una matriz hermítica, es decir, que los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son a su vez también conjugados. ¿Okay? Así que el elemento Q sub i j conjugado es igual al Q sub j i. ¿Okay? Bueno, esto me interesa mucho, pues, esta matriz de disipación. Y en particular con algunos casos como este que está aquí, las redes sin pérdida. Bueno, eso que nosotros teníamos antes significaba que yo tenía una red con múltiples entradas, ¿ok? Y había entrada y había salida, pero había un remanente neto que correspondía a lo que se quedaba, al calor que se disipaba dentro de la red. Sin embargo, en microondas, muchas veces nosotros vamos a estar lidiando con un modelo que, si bien pudiera considerarse ideal, en la práctica podemos acercarnos mucho a él en frecuencias altas. Y es las redes sin pérdida. Las redes sin pérdida, entonces quiere decir que toda la potencia que entra en la red es igual a la que sale. Así que no se consume nada en el interior de esa red. Y eso significa entonces que P es igual a 0. Y para que P sea igual a 0, siendo que las excitaciones no son nulas, tiene que ser que la matriz Q sea igual a 0. ¿Okay? Entonces, si la matriz Q es igual a 0, pues tiene que suceder que el producto de S tilde por S tiene que ser igual a la matriz identidad. Y eso se le conoce como condición unitaria de la matriz de disipación. Y eso es bien importante porque
de alguna manera nos va a definir el funcionamiento de muchos circuitos de microondas de una manera simple. ¿Okay? Particularmente, entonces vamos a tener eso. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, entonces, el caso particular de redes de 2 puertos. En otra clase hablaremos de redes de múltiples puertos, de redes de 3 puertos, de 4 puertos, ¿ok? Y vemos también que la condición unitaria también se cumple para ella. Entonces, un caso importante de redes de 2 puertos es el caso sin pérdida. Muchos componentes de microondas, como dice ahí, caen en esa categoría, en particular los filtros, que es una de las cosas con las que yo voy a cerrar, digamos, esta discusión. Entonces, como decimos aquí, la condición unitaria se deriva del hecho de que la matriz de disipación debe ser 0, porque la red es pasiva y no tiene pérdida. ¿Okay? Importante se cumple esto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, vamos a desarrollar cuánto vale S por S tilde. Bueno, S vale S sub 1, 1, S sub 1, 2, S sub 2, 1 por S sub 2, 2. S tilde será la traspuesta conjugada de esto. O sea, será S sub 1, 1 conjugado S sub 2, 1, que sería este término que está aquí, pero conjugado ahora, S sub 1, 2, ¿okay? Y S sub 2, 2 conjugado. Y eso lo igualamos a la matriz de entidad, que tiene solamente 1 en la diagonal principal. Bueno, a continuación entonces tenemos pues que al aplicar esto, la condición unitaria me dice que S sub 1, 1 al cuadrado más S sub 2, 1 tiene que ser igual a 1. Que S sub 2, 2 al cuadrado más S sub 1, 2 tiene que ser igual al cuadrado, tiene que ser igual a 1. Y que el producto cruzado S sub 1, 1 conjugado por S sub 1, 2 más S sub 2, 1 conjugado por S sub 2, 2 tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, veamos un detalle aquí. Las dos primeras expresiones indican que la potencia transferida al otro puerto, que es el segundo término que está acá, tiene que ser igual a la potencia incidente, que sería esta, menos la que se refleja en el propio puerto. ¿Okay? Si la energía llega, una parte se refleja y una parte sigue. Y eso es lo que me dice acá. Es decir, que si yo sumo lo que se refleja con lo que sigue, tiene que ser igual a lo que ingresa. Y eso es importante porque ¿qué pasa cuando los términos S sub 1, 1, S sub 2, 1, todo lo que está allí, varían con frecuencia, como sucedía, por ejemplo, con un filtro? ¿Okay? Es decir, al variar con la frecuencia, estos términos, se tiene que seguir cumpliendo esta condición. Entonces, diríamos esto acá. Si el componente es un filtro, todos los parámetros de dispersión varían con la frecuencia. Pero tenemos entonces la siguiente situación. Veamos, por ejemplo, la primera condición me dice que en la banda pasante la potencia transferida es máxima y por tanto el coeficiente de reflexión a la entrada es mínimo. ¿Okay? Entonces, lo que está indicado en azul acá es el coeficiente, digamos, de transferencia de potencia del puerto 1 al puerto 2. Sería el S sub 2, 1 al cuadrado. En este caso está aquí ya expresado una vez en cuadrado para que se vea el azul. ¿Ok? Y el término que está en color violeta es S sub 1, 1 al cuadrado. Es decir, es el coeficiente de reflexión de potencia en el puerto 1 y el otro el coeficiente de transmisión de potencia del puerto 1 al puerto 2. Y entonces veamos, en la banda pasante del filtro lo que sucede es que el coeficiente de reflexión es mínimo porque el coeficiente de transmisión es máximo. ¿Okay? Es así como funciona el filtro. Y en la banda de rechazo va a suceder que en la banda de rechazo sucede que más bien no hay transferencia al otro puerto y todo se devuelve al primer puerto. ¿Okay? Entonces, esa es la situación que tendríamos para el caso del filtro. Bueno, como les estaba comentando, pues el día de hoy lo que hicimos fue una continuación de la clase previa. Anteriormente hemos estudiado redes de un puerto y ahora lo que hemos dicho es que esos conceptos
los extendimos a redes de 2 puertos, o bueno, redes de n puertos. Al final estamos viendo redes de 2 puertos, pero esto es extendible a redes de múltiples puertos. Entonces, lo único que podemos resumir acá es que hemos sustituido las operaciones de escalares simples a operaciones matriciales, para tomar en cuenta todas las excitaciones y todas las salidas que tiene esa red. Y para culminar, digamos, lo que estábamos haciendo allí, estudiamos el caso particular de las redes sin pérdida. Es decir, que todo lo que entra sale de la red, no se disipa nada de adentro, pero la forma como sale puede ser que salga por otro de los puertos o que se devuelva. Y es un poco lo que decíamos aquí con el caso del filtro. En el caso del filtro, en la banda pasante no hay reflexión, ¿okay? O es muy pequeña, porque la transmisión es máxima, que es justamente lo que me interesa en ese filtro en la banda pasante. En la banda de rechazo la situación se invierte. No me interesa que se transfiera nada al otro lado del filtro. Entonces, ¿qué pasa con esa energía que estoy poniendo acá? Simplemente la devuelvo al generador. ¿Okay? Entonces, bueno, eso le vamos a dar más uso en la medida en que continuemos la clase sucesiva. Entonces, bueno, la dejamos aquí. Que tengan buenas noches.